tema el Cordero de Dios. Y usted va a ubicarse en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 35 y 37. Vamos a leer esos dos versículos. San Juan capítulo 1, versículos 35 y 37. Los colocamos como base de la que partimos para hablar acerca de este tema, el Cordero de Dios. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hace 8 días, hermano, abordamos este tema y lo abordamos la semana pasada, comenzando a ver el primer punto, un primer aspecto en la Biblia que nos testifica o señala acerca de la figura del Cordero de Dios y su obra redentora, su misión salvadora. Comenzamos con el punto número 1, que si usted tiene escrito allí, debe estar el primer punto como el Cordero de Dios, que fue destinado desde la eternidad. Ese fue el primer punto que tratamos la semana pasada. Ahora vamos entonces a continuar con el segundo punto, si usted está escribiendo allí, el segundo punto, el Cordero de Dios provisto para quitar el pecado del hombre. Ese sería el segundo aspecto que vamos a mirar a través de la palabra del Señor, donde se señala acerca de la figura del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo en su misión salvadora. Segundo punto dice, el Cordero de Dios provisto para quitar el pecado del hombre. Así lo puede colocar usted allí como punto número 2. Gloria al Señor. En el versículo 29 que leímos, dice la Escritura, San Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista, el profeta, mientras estaba, hermano, ejerciendo su ministerio, algo en lo que el Señor le había puesto allí ya en su plan, ¿verdad? De este Juan se había profetizado ya. Creo que Isaías se había hablado acerca de él ya de antemano, unos 700 años antes. Y Juan aparece en la escena, hermano, y en el Evangelio según San Juan, versículo 29, capítulo 1, versículo 29, dice la Escritura que vio Juan a Jesús que venía hacia él. Ciertamente Juan estaba bautizando, ¿verdad? Y Jesús venía hacia él, y Juan allí en medio de las personas que podrían haber allí, hermano, quizá un buen número de personas que se acercaban a bautizarse. Juan testificó acerca de Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan el Bautista ahora, hermanos, señala al Señor Jesús como el Cordero de Dios, como Cordero para el holocausto, para el sacrificio muy superior, hermano, al que se solían hacer conforme a la ley desde tiempos antiguos, hermano, donde se ofrecía un animal para el sacrificio diario en el templo, como lo leímos la semana pasada en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 46.
leíamos esta porción de la palabra y mirábamos, hermano, que ya desde aquí la figura de Cristo, hermano, ya estaba siendo manifestada allí una figura, una sombra de lo que había de venir con respecto al Señor Jesucristo como el Cordero que Dios, hermano, ahora estaba proveyendo para la humanidad. El Cordero que ahora estaba proveyendo el Señor para el sacrificio por el pecado. Lo leíamos ahí en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 46. Usted recordará esa escritura la semana pasada. No lo vamos a leer, usted ya lo leyó conmigo la semana pasada, por lo menos los que estuvieron aquí hace 8 días, y lo tienen allí escrito en sus apuntes. Resultaría que el Cordero de Dios, hermano, estaría proveyendo o proveería ahora, hermano, o tenía poder para inclusive ahora verdaderamente quitar el pecado del mundo, algo que no era posible por los sacrificios que se ofrecían según la ley, el sacrificio de todos aquellos animales, hermano, que se sacrificaban con respecto del pecado, pero que ninguno de ellos, hermano, podía quitar verdaderamente el pecado. Es decir, la culpa de la humanidad. En este caso, los seres humanos, hermanos, los israelitas, que son seres humanos, ¿verdad?, que ofrecían esos sacrificios. Y hablamos aquí de la humanidad porque ciertamente el Cordero ofrecido por Dios no solamente estaba destinado para los seres humanos israelitas, sino para todos los seres humanos, hermano, que hemos pecado, ¿verdad? Hemos pecado, hemos fallado, hemos, hermano, hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y por tanto la culpa está sobre nosotros. Y Dios se suscita, hermano, un cordero. Él mismo provee un cordero, hermano, por esos pecados, por esa culpa de la humanidad, no solamente por las de su propio pueblo, sino también por las de todo el mundo. Juan el Bautista quería subrayar esa superioridad del Señor Jesús para llevar a cabo la reconciliación entre Dios y las personas, los seres humanos. En primera de Juan capítulo 3, versículo 5, si usted me acompaña, hermano, mirando el testimonio que sigue hablando Juan, en este caso el evangelista, capítulo 3, versículo 5 de la primera carta, dice la escritura: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y Juan lógicamente se está refiriendo a Jesucristo. Él apareció para quitar nuestros pecados, dice Juan, y no hay pecado en Él. Amén. En el capítulo 2, versículo 2 de esa misma carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, amén. Por los de todo el mundo. ¿Sabe que en esas palabras que dice Juan, todo el mundo, comúnmente existe de alguna manera alguna divagación, no sé si podría decirlo de esa manera, con respecto a eso? ¿Cristo murió por todos, por todo el mundo, o no murió por todo el mundo? Hermano, según está escrito en la Biblia, según lo tengo yo aquí al frente, dice: murió por los pecados de todo el mundo. Pero usted bien sabe que no todo el mundo se va a salvar, y es claro que murió por todo el mundo, pero por los que tienen fe, por los que habrían de venir el arrepentimiento y habrían de llegar a la fe. Amén. Y hay quizá de alguna manera una cierta diferencia entre algunas personas, ¿verdad?, teólogos, que dicen si Cristo murió por todo el mundo o no murió. Y hermano, la Biblia habla claramente: murió por los pecados de todo el mundo.
Pero la misma Biblia habla también que no todo el mundo va a ser salvo, porque no todos han creído, ¿verdad? Y no todos van a creer. De modo que a veces quizá nos quedamos, hermano, como estancados o pegados en tantas cosas, cuando la escritura es clara, hermano. El Señor ha entregado un cordero para morir por los pecados del mundo. Pero es claro que solamente aquel que llega a la fe será el salvado. Igual cuando Jesús vino, ¿verdad? El mismo Jesús, el mismo Dios con nosotros, mucha gente no aceptó el evangelio, ¿verdad? Entonces, de ahí ya estamos viendo nosotros una viva realidad. El mismo Jesús, el mismo Dios predicando y llamando a la gente a la salvación. Diría uno, ¿qué será de nosotros, verdad? Simples mortales y pecadores realmente. Jesús no tenía pecado, sin embargo mucha gente no le aceptó. Entonces es claro, hermano, ¿verdad? En esto que Él murió por los pecados de todo el mundo, dice Juan, ¿verdad? Allí, pero es claro de que aquellos que creen, aquellos que llegan al arrepentimiento y aquellos que creen, aquellos que llegan a ser abrazados por la gracia del Señor. Queda claro eso, hermano, que lo que vino a hacer el Señor fue a salvar lo que se había perdido y que este cordero vendría a quitar el pecado, ¿verdad? De la culpa del pecador, aquel que llega a la gracia del Señor. La palabra quitar en el griego es airo, que significa, dice el diccionario, que significa levantar, alzar, llevar consigo, dice la definición de esa palabra quitar. Tendría esa palabra airo, que es en el griego es la palabra quitar, tendría aquí el sentido general de deshacerse de algo. En ese caso nosotros diríamos vino a deshacerse del pecado, a deshacer el pecado. O también significaría esa palabra airo, que es quitar, significaría eliminar o también anular, eliminar, deshacerse de, llevar consigo. Amén, amén. Llevar consigo. La pregunta ahora es, ¿cómo es que sería entonces quitado o anulado o llevados los pecados del mundo? Esa sería la pregunta. El Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo los quitaría? ¿Cómo los anularía? ¿Cómo los llevaría los pecados del mundo? Porque así mismo lo dijo también el Bautista, Juan, ¿verdad? Cuando vio venir al Señor Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Letra A, si usted está escribiendo allí. Letra A, mediante la sustitución en el juicio por la culpa del pecado. Letra A. ¿Cómo sería quitado, anulado, llevado los pecados del mundo? Letra A, mediante la sustitución en el juicio por la culpa del pecado. En la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vaya por favor allá, hermano, ubíquese en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la escritura, Pablo hablando a los Corintios, les dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo sería? Sería mediante la sustitución. Y es lo que dice Pablo allí, de alguna manera, cuando habla a los Corintios. Al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Por nosotros, para que nosotros entonces fuéramos hechos justicia de Dios por medio de él. Ahora bien, esa palabra sustitución, busqué esa palabra, hermano,
un significado en el diccionario y dice que se entiende por sustitución, perdón. Dice el diccionario como la alteración de una posición o la acción y el efecto de sustituir, donde sustituir es poner a alguien o algo en lugar de otra cosa o de otra persona. Amén. Y ciertamente esto fue lo que hizo el Señor, el Padre, ¿verdad? En lugar de ser nosotros los que debiéramos haber estado allí, hermano, Él fue puesto por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sustitución. Alguien por otro alguien. Cristo por nosotros. El verbo conocer se usa aquí, hermano, en el sentido antiguo testamentario, donde por lo general ese conocer no indica solamente un conocimiento teórico, sino también indica una experiencia práctica. De modo que ciertamente Cristo sabía lo que era pecado. Cristo sabía lo que era pecado. Pero Cristo, Él mismo no pecó, nunca practicó el pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y que Jesús no conociera pecado, hermano, no quiere decir que Él no supiera lo que es pecado, solo que Él no participó del pecado, de una vida pecaminosa en su condición humana. No participó de ello, al igual a la semejanza de nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el autor de Hebreos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero dice, pero sin pecado. Hermano, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que esté lleno de debilidad o que no se pueda compadecer de nosotros. Tenemos uno, hermano, que fue tentado en todas las cosas de la manera semejante como nosotros podemos ser tentados, hermano. Pero este sumo sacerdote, hablando Hebreos acerca de él como el sacerdote aquí en esta ocasión, fue alguien, hermano, que no participó del pecado. Uno, hermano, que siendo sumo sacerdote, hermano, se puede compadecer de sus debilidades y de mis debilidades. Uno que conoce nuestra condición en esta carne, nuestra debilidad, hermano. Alguien que haciéndose hombre, hermano, puede comprender las luchas que usted y yo tenemos con respecto a nuestra debilidad en la carne. Y es alguien, hermano, que se compadece cuando nosotros somos tentados, ¿verdad? Él siendo semejante a nosotros, hermano, no pecó en ninguna manera. En vano Satanás, el diablo, hermano, habría intentado, según dice la Escritura en Mateo capítulo 4, habría intentado seducirle, tentarle al Señor Jesús para que pecara. Aún así, Dios dice, por nosotros lo hizo pecado. Nótese bien, hermano, que no se dice lo hizo pecador.
La Biblia no dice que Dios lo hizo pecador a él. Dice, lo hizo pecado. En otras palabras, lo que el Señor hizo fue imputar a él el pecado de nosotros. Dios no lo hizo pecador. Cristo no pecó en ninguna manera, ¿verdad? Él conocía el pecado, sabe lo que es pecado. Dios sabe lo que es pecado, pero Dios mismo no peca. Jesús era Dios con nosotros, hecho hombre, ¿verdad? Conocía, ¿verdad? Tiene conocimiento, conocía y tiene conocimiento, pero no por experiencia práctica, no como nosotros, que podemos saber, hermano, lo que está bien y lo que está mal. Nosotros sabemos lo que está mal. Sin embargo, sabiéndolo, lo hacemos. Llegamos a la práctica de hacer lo que no conviene y que nos pone contrariamente a la voluntad del Señor. De modo que es importante notar bien o tener claridad que la Escritura no dice que Dios lo hizo pecador a él, sino que lo hizo pecado. De esta manera, entonces, de lo que se habla es de que se le ha imputado a él el pecado de nosotros. Vamos a leer este versículo, 2 Corintios 5, 21, que leímos anteriormente. Vamos a leerlo en dos versiones de la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Voy a leerlo en la nueva versión, en la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5, 21. Dice, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados. Fíjese, puso. Amén. Puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Ahora, según la traducción al lenguaje actual, ese mismo versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Dios, hermano, le ha imputado a él el pecado de la humanidad. Como ya lo había dicho en el pasado a través del profeta Isaías. Si usted va a Isaías capítulo 53, versículo 6, ya el Señor lo había dicho a través del profeta Isaías. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice la Escritura, cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese usted lo que dice allí. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dice la Escritura hablando a través del profeta Isaías, hermano, acerca de lo que habría de suceder dentro del plan magnífico que Dios ha tenido con nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 3, ya en el Nuevo Testamento, ubíquese allí, hermano, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice la Escritura, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando, dice Pablo a los romanos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, fíjese, un ser humano. Los seres humanos pecamos. Dios el Padre envió a su Hijo semejante a un hombre de carne de pecado. Y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Semejante, pero no igual, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, más adelante, hablando ahora a los Gálatas, el mismo Pablo, acerca de este mismo aspecto, capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol, Cristo
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, hermano, nos redimió de la maldición de la ley al hacerse él mismo maldición por nosotros en ese madero, ¿verdad? Donde ciertamente iba a morir, ¿verdad? Iba a morir. Y entonces se estaba cumpliendo allí el juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Cristo se estaba haciendo maldición por nosotros e iría a morir cumpliendo el juicio del Señor. Ahora bien, la palabra imputar, hermano, buscaba algunas definiciones de esa palabra, quizá para que tengamos un poco más de claridad. Según el diccionario de la Real Academia Española, allí me dirigí. La palabra imputar dice que significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Fíjese usted, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Y como sinónimos podría usarse a esa palabra imputar, como sinónimo podría usarse acusar, achacar, incriminar, culpar, atribuir, delatar. Escuche, colgar, cargar, tachar, aplicar y sindicar. Fíjese los sinónimos, hermano. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le achacó el pecado de nosotros al Señor. El Señor culpó al Cordero de Dios, a Jesucristo, lo culpó de nuestros pecados a Él, ¿verdad? Colgó en Él nuestros pecados, atribuyó al Señor nuestros pecados, lo acusó al Señor por nuestros pecados, lo incriminó al Señor Jesús por nuestros pecados. De esa manera, hermano, lo hizo el Señor en su sabiduría y cumplió, hermano, con todos los requerimientos que el Señor tiene, hermano, ¿verdad? Su misericordia y su justicia misma, hermano, al el Señor sustituir, ¿verdad? Sustituirnos a nosotros, en lugar de nosotros, a su propio Hijo Jesucristo. Amén. Cuando hablamos acerca de esa imputación de nuestro pecado a Jesús en la cruz, nos referimos entonces al acto en el cual, hermano, Dios asignó la culpa nuestra, la culpa de nosotros, por causa de nuestras faltas hacia su ley, hacia su santidad, hacia su mandamiento. De modo que en la Biblia la palabra imputar significa entonces atribuir o contabilizar algo a una persona. Amén. Atribuir o contabilizar nuestros pecados a una persona, en este caso a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, hermano, cómo el plan de Dios, hermano, vino desarrollándose, ¿verdad? Desde la eternidad, hermano, y cómo llega ya por medio de los profetas, hermano, y el Señor está hablando ya de esa maravillosa obra, de esa sustitución, de ese plan del Señor, hermano, en cumplimiento de su justicia, pero con el cual estaba llevando a cabo esa salvación, hermano, esa misericordia y esa manera de justificarnos por medio de la fe a través de lo que Él estaba haciendo. Jehová cargó, dice Isaías 53:6, cargó en Él. Fíjese, ahí está una palabra que la leímos ahora como sinónimo de esa palabra imputar, cargar. Él cargó, el Señor cargó
en él el pecado de todos nosotros y le ha llevado el castigo, hermano, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Justamente aquel que no conoció pecado no se merecía la maldición de la ley. Yo quiero llevarle a usted, hermano, a algo que nos puede sonar fuerte, hermano. En Deuteronomio capítulo 27, vaya a Deuteronomio, hablando acerca de la maldición de la ley. Deuteronomio capítulo 27, versículo, ya le digo dónde se ubique, hermano. Versículo 26. Dice así la escritura, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, dice la escritura. Pero si usted mira el contexto de este versículo 26, mire usted lo que dice aquí, las 12 maldiciones en el monte Ebal. Y dice la escritura del versículo 11, Deuteronomio 27, 11, dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y mire lo que sigue, hermano. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, fuerte. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Versículo 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Y sobre Cristo, hermano, toda la culpa de estos que llegaron a hacer estas cosas recayeron sobre él. Qué fuerte, ¿verdad? Él se hizo maldito. La culpa de todos estos, hermano. Y esto lo hizo el pueblo, y eso lo hace hoy el ser humano, hermano. Todo lo que acabamos de leer sucede. Es terrible, hermano. Maldito, maldito, maldito. Y Cristo se hizo maldito, maldición, hermano, por nosotros. Qué fuerte esto, ¿verdad? No merecía la maldición de la ley, y aún así Dios cargó sobre él la maldición que estaba sobre nosotros. Pudiéramos pensar nosotros, leyendo la magnitud de esas cosas, hermano, cuando la escritura dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único hijo para que se hiciera maldito, asumiera la culpa de todos esos. ¿Cuántos dicen amén? Sobre él cargó la maldición que estaba sobre nosotros, y lo hizo de tal modo que la maldición, hermanos, lo cubrió por completo. Por nosotros lo hizo maldición. Cristo incluso fue hecho maldición, hermano, y murió a causa de ella. Murió. La muerte en la cruz era señal de esta maldición de la ley.
Maldito el que es colgado en un madero. Cristo llevó, hermano, el poder de la maldición de la ley hasta el final, hasta la muerte, hasta el final. ¿Cómo no hemos nosotros, hermano, de honrarle? ¿Cómo no hemos de amar al Señor y tomar a la ligera su sacrificio? El justo juicio de Dios, hermano, es bien merecido hacia la humanidad. Por cosas como estas, hermano, que hoy mismo el mundo participa de ello, hermano. Y no es nuevo eso. Usted está viendo que si el Señor habló de esto, ¿verdad? De estas cosas, es porque ciertamente, hermano, era el desorden en que el ser humano estaba. Y todavía el pensar de que algunas personas puedan decir que como Dios es amor, Dios va a pasar por alto todo el desorden de nosotros y nos va a meter al cielo a todos los seres humanos porque Dios es bueno y Dios es amor. Pero por encima del hecho de que Dios es amor, hermanos, Dios es un Dios santo. Y es el atributo exaltado del Señor. Por encima. Él es ante todo santo, santo, santo. Él es justicia, claro que sí. Él es amor, Dios es amor, dice la Escritura. Dios es luz, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es compasión. Pero Dios es santo, puro, limpio. Y por eso Él decía, vosotros santos seréis porque yo soy santo. Ustedes serán un pueblo santo porque yo soy santo. Fíjense que nosotros pudiéramos pensar, ustedes serán todo amor porque yo soy amor. Y aunque ciertamente Dios nos manda a amar como Él ama y a ser misericordiosos como Él, pero sabe, hermano, el atributo más exaltado del Señor es su santidad. Los querubines, los serafines, hermano, dice la Escritura, ellos tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren sus pies y con 2 se tapan sus ojos, sus rostros, y dicen, santo, 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 Jehová, el Señor es santo, santo, santo. De ahí la demanda, hermano, de que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad es la santidad que Él mismo, hermano, nos ha provisto por medio de Cristo. Cristo ha sido hecho para nosotros santificación. Él nos ha hecho santos, pero de igual manera hay una santidad que nosotros debemos practicar. La Biblia habla también de que Él nos ha puesto en una posición de santidad, santificados, justificados. Pero para una vida santa el Señor nos ha santificado, amén, en Él, en Cristo. Gloria al Señor. Letra B. Letra B, hablando de este punto, esta pregunta. ¿Cómo es entonces que el Señor, hermano, llega a quitarnos, ¿verdad?, el pecado? ¿Cómo es que nos quita, anula, lleva el pecado del mundo? Letra B, mediante la sangre que quita el pecado, mediante la sangre que quita el pecado. Y yo me voy a detener allí. Me voy a detener allí. Este segundo punto lo vamos a ver dentro de 8 días. Amén.